Buen día, me presento, mi nombre es Valeria Molina y en este video hablaré sobre los modelos de primera y segunda generación, los enfoques empíricos y el modelo de prevención de crisis en Latinoamérica. Comenzaré con los modelos de primera generación. Estos explican las crisis de balanza de pagos por incompatibilidad entre la política cambiaria y fiscal. Se destaca que los modelos de primera generación se enfocan en analizar cómo la incompatibilidad entre la política cambiaria y fiscal puede desencadenar crisis de balanza de pagos. Esto significa que cuando las decisiones relacionadas con el tipo de cambio y las políticas fiscales no están alineadas, se generan tensiones que pueden llevar a crisis económicas. Otro punto clave es que estos modelos consideran que la insostenibilidad del tipo de cambio surge principalmente por la expansión del crédito interno en un país. Cuando se produce un aumento significativo en el crédito interno, este puede afectar la estabilidad del tipo de cambio y en última instancia desencadenar una crisis de balanza de pagos. También se resalta que los modelos de primera generación se enfocan en los factores internos de un país, que tienen el potencial de desencadenar una crisis de balanza de pagos. Esto implica que se analizan las condiciones económicas y políticas internas que pueden llevar a situaciones de inestabilidad financiera. Otro punto importante es que estos modelos ponen énfasis en la interacción entre la política cambiaria, fiscal y monetaria como factores determinantes de la estabilidad económica. Se reconoce que estas políticas están interconectadas y que su coordinación es crucial para prevenir crisis financieras. Un ejemplo específico que se menciona es cómo la expansión del crédito interno puede afectar como un factor desestabilizador en la balanza de pagos. Este modelo identifica cómo un aumento excesivo en el crédito interno puede impactar negativamente en la capacidad de un país para mantener la estabilidad en su balanza de pagos y en última instancia desencadenar una crisis económica. Bien, los modelos de segunda generación, el enfoque en las expectativas de los agentes económicos sobre la evaluación de variables macroeconómicas. Los modelos de segunda generación se caracterizan por centrarse en las expectativas que tienen los agentes económicos sobre cómo evolucionarán las variables macroeconómicas. Esto implica que se considera la percepción y las proyecciones que tienen los actores del mercado sobre el comportamiento de la economía. Un punto clave es que estos modelos sostienen que las crisis financieras son el resultado de expectativas negativas por parte de los agentes económicos, las cuales en muchos casos podrían haber sido evitadas con una gestión adecuada. Se destaca la importancia de comprender y gestionar las expectativas para prevenir crisis. Los modelos de segunda generación se destacan la interacción entre el sector privado y las decisiones del gobierno en una economía. Se resalta que los modelos de segunda generación ponen énfasis en la interacción entre el sector privado y las decisiones que toma el gobierno en una economía. Se reconoce que los actores tanto del sector privado como del sector público pueden influir en la estabilidad económica. Otro punto es que estos modelos se centran en analizar cómo las expectativas de devaluación y las decisiones de política económica pueden ser factores desencadenantes de crisis financieras. Se estudia cómo la combinación de estas variables puede impactar en la estabilidad económica. Un ejemplo específico que se menciona es el análisis de la relación entre las expectativas de devaluación y las tasas de interés. Este modelo examina cómo las expectativas sobre la depreciación de la moneda pueden influir en las decisiones de política monetaria y a su vez en la estabilidad financiera de un país. Bien, ahora los modelos empíricos. Los modelos empíricos están diseñados para prever crisis financieras, utilizando datos concretos y análisis cuantitativo. Se basan en la recopilación y el procedimiento de información histórica para identificar posibles escenarios de riesgo y crisis en diferentes entornos económicos.
Estos modelos emplean datos históricos para estimar la probabilidad de riesgos cambiarios y crisis en diversos contextos económicos. Al analizar cómo se han comportado ciertos indicadores en el pasado, se busca prever posibles situaciones de inestabilidad financiera en el futuro. Los modelos empíricos se basan en la recopilación y datos reales para identificar patrones y tendencias. Se destaca que los modelos empíricos se fundamentan en la recopilación y análisis de datos reales para identificar patrones y tendencias en la economía. Se busca entender cómo ciertos indicadores se relacionan entre sí y qué implicaciones pueden tener para la estabilidad financiera. Un punto clave es que estos modelos proporcionan a los analistas y a los responsables de políticas la información necesaria para tomar decisiones informadas en cuanto a la prevención de crisis financieras. Al identificar posibles riesgos con anticipación, se pueden implementar medidas preventivas adecuadas. Un ejemplo específico mencionado es el uso de series temporales en los modelos empíricos para identificar señales de alerta temprana en la economía. Esta técnica permite destacar tendencias y cambios significativos en los datos a lo largo del tiempo, lo que puede ser crucial para identificar crisis financieras. Ahora bien, por último, el modelo de prevención de crisis en Latinoamérica. El objetivo de este modelo es predecir crisis en monedas latinoamericanas, basándose en la experiencia de la década de los 90. El objetivo principal de este modelo es anticipar crisis en las monedas de países latinoamericanos, tomando como referencia la experiencia vivida durante la década de los 90. Se busca utilizar lecciones aprendidas de crisis pasadas para mejorar la capacidad de prevención en la región. Este modelo se caracteriza por ser de corte transversal, lo que significa que abarca varios países de Latinoamérica que han experimentado periodos de turbulencias financieras. Al considerar múltiples contextos económicos, se busca obtener una visión más amplia y completa de las crisis en la región. El modelo de prevención de crisis en Latinoamérica utiliza variables en el modelo, como expectativas de crecimiento, reservas sobre la deuda externa y medidas de contagio. Se mencionan algunas variables específicas utilizadas en el modelo de prevención de crisis en Latinoamérica, como las expectativas de crecimiento, las reservas sobre la deuda externa y las medidas de contagio. Estos indicadores son fundamentales para evaluar la salud financiera en los países de la región. Se destaca que el propósito principal de este modelo es mejorar la capacidad de anticipación y gestión de crisis financieras en Latinoamérica. Al identificar factores de riesgo y vulnerabilidades, se busca fortalecer la preparación y respuesta ante posibles crisis en la región. Un ejemplo práctico del modelo de prevención es la evaluación de la vulnerabilidad financiera de los países latinoamericanos a través de indicadores específicos. Al analizar la situación de cada país en función de estos indicadores, se puede determinar su nivel de exposición a posibles crisis y tomar medidas preventivas adecuadas. En conclusión, los modelos de primera generación se basan en la idea de que las crisis se desencadenan por inconsistencias en las políticas económicas y en los fundamentos económicos incompatibles con el tipo de cambio. Por otro lado, los modelos de segunda generación sostienen que las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las variables macroeconómicas son las que se provocan las crisis financieras. Los modelos empíricos, por su parte, buscan predecir crisis utilizando datos históricos y actuales para mejorar la capacidad de anticipación. En el caso específico del modelo de prevención de crisis en Latinoamérica, se destaca su enfoque en anticipar crisis en las monedas de países latinoamericanos, basándose en la experiencia de la década de los 90.
Este modelo de corte transversal analiza variables económicas claves en la región para identificar posibles desencadenantes de crisis y mejorar la capacidad de gestión de situaciones financieras adversas en Latinoamérica. Esto ha sido todo de mi parte, espero se hayan comprendido los modelos. Muchas gracias.